Trump señaló, básicamente, y eso fue el inicio del terremoto, un terremoto que en realidad todavía está tapado por otros terremotos anteriores, pero creo que esta es una de las decisiones más graves. Señaló que los palestinos de Gaza tienen que ser reubicados en Egipto, en Jordania o en algún otro país. Esto, bueno, acostumbrado a la negociación de Trump, al tema de, bueno, golpeo la mesa y grito fuerte para después tratar de conseguir una ventaja negociadora, no asombró demasiado. Pero la verdad es que tal vez podía ser, como algunos analistas han opinado, que Trump en realidad lo que jugaba era un partido diciendo, bueno, ven, yo tiro la idea, pero bueno, ni los egipcios, ni los jordanos, ni los saudíes van a aceptar esta idea, me dijeron que no, yo lo intenté, bueno, listo, una vez que agotado ese tema tenemos que encontrar otra solución. Y de esa manera poder presionarlo luego a Netanyahu para avanzar en ese sentido, ¿no? Eso por un lado es una posibilidad, pero sin embargo, Trump en las declaraciones recientes que ha hecho, un poco más allá, y anunció que su país, Estados Unidos, iba a tomar el control de la franja de Gaza con el objetivo de liderar su reconstrucción y el desarrollo económico. Eh, Piensa demoler lo que queda, que bueno, básicamente son ruinas, y crear una nueva infraestructura, transformando Gaza en la Riviera de Oriente Medio, en una nueva zona comercial y turística, ¿no? Y claro, todo esto produjo reacciones de todo tipo, ¿no? Porque acá estamos hablando de que ahí vivían 2 millones de palestinos que han sido sacados del lugar, en parte, no todos, precisamente por un bombardeo salvaje que ha realizado durante más de un año Israel. Y esto se solucionaría a expensas de llevarle a los palestinos a otros países que por distintas razones que le vamos viendo tampoco los quieren. Y tampoco generó una reacción unánime a favor de la idea, más bien bastantes problemas. A diferencia de lo que sucede con otras medidas, donde mucha gente que descree, que está en contra del globalismo y de estas ideas que han gobernado el mundo en los últimos años, que en algunos casos hay muchas que se han aplaudido, la cuestión LGBT y demás, de financiar ese tipo de organizaciones, de sacar los cupos y todo eso. Acá hizo ruido, la verdad, y no consiguió esa unanimidad entre los que están en contra. Obviamente los que comulgan con las ideas globalistas de entrada ya estaban en contra. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, dijo que toda deportación o transferencia forzada de personas sin base legal está estrictamente prohibida por el derecho internacional. Y esto fue de la mano con discusiones y planteos de este tipo de algunos líderes europeos, incluyendo a la Autoridad Nacional de Palestina, Mahmoud Abbas, que rechazó la propuesta diciendo que Gaza es parte integral del Estado palestino, que es un Estado que debería conformarse de acuerdo a la resolución de las Naciones Unidas, pero que sin embargo, bueno, no se ha nunca sostenido debido a la acción de Israel. Eh, y este anuncio es un viraje más de la política exterior de los Estados Unidos, que algunas veces plantea una orientación en el conflicto árabe-palestino, israelí-palestino, y en otras circunstancias parece que va en un sentido opuesto, ¿no? Trump dijo, entre otras cosas, que van a ser dueños de las franjas de Gaza y que por lo tanto van a ser los responsables de desmantelar todas las bombas que están sin explotar, sacar las armas que haya en el lugar, nivelarlo, deshacerse de los edificios destruidos. Básicamente es una tarea titánica, es reconstruir una ciudad
crear un desarrollo económico que proporcione un número ilimitado de puestos de trabajo y viviendas para la gente de la zona. De alguna manera dice que pase lo que pase, no pueden volver atrás. Si lo hacen, terminará de la misma manera que ha sido durante 100 años. Trump también insistió en que los palestinos tendrían que ser, como decíamos, reubicados en un tercer país y que no tendrán derecho a regresar. Esta información ha ido cambiando, como sucede muchas veces con estas cuestiones. A veces se plantean las cosas de una manera y a veces se reacomodan después sobre la marcha y nunca termina uno por saber exactamente cuál es la propuesta. Llamó la atención que lo que dijo Trump no era algo espontáneo, no era algo que él estaba diciendo, sino que lo estaba leyendo. Y, y eso despertó cierta suspicacia sobre que ha sido guionada esta solución. A veces también personajes de esta importancia, cuando hacen anuncios muy graves, para evitar tener complicaciones con una palabra mal utilizada, se termina por buscar eh, escribir primero los textos para evitar imprecisiones en el lenguaje, ¿no? Y Trump además dijo que todos los líderes árabes de la región están de acuerdo con el acuerdo, lo cual básicamente es una enorme mentira. No tardó demasiado en saberse que esto no es así. Lo que él, viéndolo más en detalle, está estableciendo es que en la entrevista que da el sábado a bordo del Air Force One y que ha tenido, podríamos decir, bastante poca repercusión en los medios. Eso es una cosa para mí preocupante, ¿no? Sabiendo quién controla los medios. Si los medios no hablan es porque no quieren que se hable. Pero bueno, Trump dice que habría que trasladar más o menos 1,5 millones de personas fuera de Gaza para poder hacer eso, para poder limpiar la zona. Y después hizo un relato medio extraño. Dijo que habló con el rey Abdullah de Jordania y que le dijo, me encantaría que te hicieras cargo de más cosas porque estoy viendo toda la franja de Gaza en este momento y es un desastre. Trump dijo que estaba haciendo un llamado similar al presidente de Egipto, Abdul Fattah al-Sisi, durante una conversación que tuvieron el domingo mientras él estaba en Florida. Trump dijo que le gustaría que Egipto aceptara gente y me gustaría también que Jordania aceptara gente. Jamás quien gobierna la zona de Gaza ha rechazado la propuesta, como era esperable. El portavoz Abdul Latif Al-Qanou dijo que las escenas de gente regresando en grandes cantidades al norte representan otro fracaso de la ocupación en el logro de los objetivos de la guerra de exterminio y de destrucción. Y calificó también esto como un nuevo intento de desplazarlos. La firmeza de nuestro pueblo en su tierra y su regreso desde el sur a la franja de Gaza hacia el norte representa el fin del sueño solista de desplazarlos y liquidar su causa justa. Básicamente lo que dice Al-Qanou es que los palestinos están volviendo. O sea, una vez que se hizo la tregua forzada por la llegada de Trump, los palestinos volvieron, comenzaron a volver a Gaza, a donde estaban sus antiguos hogares, los que se habían ido precisamente por el ataque israelí. Esto viene de la mano con que Egipto y Jordania están preocupados por la situación, porque ellos creen que en realidad nunca van a permitir los israelíes que los palestinos regresen a Gaza si se les da la opción de irse. Es decir, si los palestinos se van un tiempo mientras se reconstruye la ciudad, probablemente, dice esta gente, Israel nunca más le va a permitir volver. Van a reconstruirla, pero la van a ocupar. Y además, Egipto y Jordania tienen economías que no son las más sanas y como le sucede a varios países árabes de la región, están muy preocupados porque
si hay 2 billones de palestinos que aterrizan de golpe en sus países, esto tenga un efecto negativo sobre su propia economía, que tendría que lidiar con una enorme cantidad de refugiados. Egipto no es la primera vez que advierte de las consecuencias para la seguridad que supondría un traslado de un gran número de palestinos a la península del Sinaí en Egipto, fronteriza con Gaza. Esto fue la idea inicial que tuvo Israel. ¿Se acuerdan cuando decían, bueno, salgan? Que inclusive después atacaban a los que salían, pero en principio les ofrecían una salida hacia el sur, hacia Egipto. Y el ministro de Asuntos Exteriores, Ayman Safadi, de Jordania, dijo que la oposición de su país a lo que decía Trump era firme e inquebrantable. Inclusive el ministro de Asuntos Exteriores egipcio emitió un comunicado hablando de la transferencia temporal o de largo plazo de los palestinos, corre el riesgo de expandir el conflicto en realidad en la región, y reafirmó el compromiso de su país con los parámetros y principios de una solución política a la causa palestina, subrayando que la cuestión sigue siendo central para Medio Oriente y que la demora en resolverla, poner fin a la ocupación y restablecer los derechos robados al pueblo palestino es la causa fundamental de la inestabilidad regional. En este contexto, Egipto reitera su apoyo constante a la firmeza del pueblo palestino en su tierra y en la adhesión a sus derechos legítimos, así como al principio del derecho internacional y al derecho internacional humanitario, haciendo hincapié en su rechazo de la violación de los derechos inalienables, ya sea mediante actividades de asentamiento, anexión de tierras o desalojo de los legítimos propietarios mediante el desplazamiento o el fomento de traslado, desarraigo de los palestinos de sus tierras, ya sea en forma temporaria o permanente. Bueno, evidentemente la idea de Trump no ha caído y no sabemos de dónde ha sacado Trump eso de que los líderes árabes lo apoyan en esta idea. Claramente los líderes árabes se han manifestado en el sentido contrario. Es cierto que Trump tiene herramientas como para presionar, sobre todo a Jordania, que la ayuda con más de 1.600 millones de dólares anuales, que son claves para equilibrar el presupuesto jordano. Pero de alguna manera también esto tiene un costo, dado que Jordania es una base para 3.000 soldados estadounidenses en la región. Y lo que hizo ruido en esto fue que el viernes, unas horas antes de esta situación, y evidentemente viendo lo que estaba pasando, esto se ha dado probablemente en forma coordinada. El nuevo secretario de Estado, Marco Rubio, eximió de las ayudas en materias de seguridad a Egipto e Israel, pero no a Jordania. Y esto, bueno, llama un poco la atención, puesto que se supone que debería estar negociando con Jordania. Lo ha hecho para aumentar el peso sobre Jordania, puede ser. Puede ser que todo esto sea una fantasía simplemente. En Europa las cosas tampoco se tomaron bien. Europa tiene una actitud más cercana a la posición palestina. Recuerden que esto ha traído también muchas discusiones, porque a veces las cuestiones están un poco, ¿cómo podríamos decir?, mezcladas, ¿no? Que es un poco lo que yo decía cuando empecé a hablar sobre lo que hace Milei y la OMS. Hay decisiones que toma que vos me decís, bueno, pero no están mal, y otras que están bien, y hay veces los opositores tienen razón en algunos temas, pero no en otros, y los oficialismos van cruzados. La Unión Europea, que tanto se equivoca en muchísimos aspectos en el tema palestino, tiene una posición, parece, más cerrada, menos influida, y tiene más cercanía con la posición árabe, sosteniendo que la población palestina no debe ser expulsada de Gaza y que Gaza no puede ser ocupada permanentemente o recolonizada por Israel. Inclusive Giorgia Meloni, que ayer pasamos un pedacito del discurso de ella, realmente
llamativo. En Charla de Café hicimos un pedacito de ese discurso y hay que reconocer su carisma como oradora y como habla muchas cosas que son razonables, mientras en otras veces no lo hace tan así. Bueno, en este caso trató de ser una especie de equilibrista y hacer lo que muchas veces es en política, reinterpretar lo que dijo otro de forma tal de minimizarlo y de alguna manera bajarle la intensidad. Refiriéndose a Trump, dijo que tiene razón cuando habla de que la reconstrucción de Gaza es evidentemente uno de los principales retos a los que nos enfrentamos y que para lograrlo es necesaria la gran implicación de la comunidad internacional. Esto lo dijo mientras visitaba Arabia Saudí, lo cual obviamente condiciona el discurso. Pero en cuanto a la situación de los refugiados, no creo que estemos ante un plan definido por parte de Trump, sino más bien ante las conversaciones con actores regionales que sin duda deben participar en esto. Son cuestiones ciertamente muy complejas, pero el hecho de que se esté discutiendo a nivel informal con estos actores de la región significa, en mi opinión, que queremos trabajar seriamente en la cuestión de la reconstrucción de Gaza. O sea, ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Eso es lo que terminó diciendo Meloni. Meloni le dice, bueno, sí, pero en realidad son charlas informales, tampoco lo tomen tan en serio. Y de alguna manera puede ser, y Trump suele deslizar cosas así, y es muy probable que haya charlas así informales sobre el tema, que Trump decidió subir la apuesta y que recibió como respuesta de los países árabes una negativa. Pero no fue solo eso, sino gente como partidarios muy estrechos de Trump, como Lindsey Graham, el senador republicano de Carolina del Sur, que es un senador que ahora no solo es un halcón, sino que se ha alineado con Trump, dijo que la idea de que todos los palestinos se vayan a otro lado no me parece demasiado práctica. Agregó que debería Trump seguir hablando con los líderes de Medio Oriente, entre ellos con el príncipe saudí Mohammed bin Salman y con funcionarios de los Emiratos Árabes. No sé de qué está hablando, pero hablen con Mohammed bin Salman, hablen con los Emiratos Árabes Unidos, hablen con Egipto. ¿Cuál es su plan para los palestinos? ¿Qué quieren que se vayan? Eso es lo que Graham, que ya digo, un halcón entre halcones, está diciendo. Y sobre la cuestión del cambio demográfico que propone Trump, dijo que es literalmente un sitio de demolición en este momento. Prefiero colaborar con algunos países, Trump, perdón, faltó agregar. Trump dijo que es literalmente un sitio de demolición en este momento. Prefiero colaborar con algunos países árabes y construir viviendas en otro lado. Parece, leyendo entre líneas, que lo que Trump dice es, bueno, ¿cuál es el problema? Hay 2 millones de palestinos que los israelíes quieren sacar y esta situación se ha hecho eterna. Bueno, hagámosle viviendas en otro lado y que se vayan a vivir a otro lado y los repartimos entre 2 o 3 países en la zona. Solucionalo Trump. Obviamente que muchos van a decir, bueno, pero el derecho de los palestinos es vivir en su tierra y no se quieren ir, que es el primer problema que tiene Trump. No es solo darle viviendas a los palestinos y hasta darle un trabajo, sino el propio lugar donde lo va a hacer. Y el segundo problema es que Egipto, Jordania, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Qatar, la Autoridad Palestina y la Liga Árabe sacaron una declaración conjunta rechazando el plan de trasladar a los palestinos desde Gaza y desde Cisjordania. Es decir, la solución de Trump era, bueno, saquemos a los palestinos, se reparten en otros lados y ponemos plata para que se queden ahí. Pero esto obviamente ya chocó con que los propios palestinos no están interesados en esto, pero tampoco lo están los países receptores. Hay una hipótesis que por ahí anda circulando sobre que Trump en realidad lo que está haciendo es una jugada indirecta sobre Israel. ¿Cierto? ¿No cierto? Bueno, no lo tenemos muy en claro. Yo presento la hipótesis y veremos con el tiempo si es cierto o no.
Algunos andan diciendo que en realidad lo que está haciendo Trump es otra cosa. Trump sabía que Netanyahu iba a hacer una ofensiva mayor sobre Gaza y que probablemente inclusive iba a atacar a Irán. ¿Cómo frenar esto? Bueno, una solución es precisamente prometerle esto, quedarse Estados Unidos con la franja de Gaza y desde allí y posicionar soldados y de esa manera condicionar a Netanyahu para que no pueda reanudar las operaciones militares, porque Netanyahu estaba esperando este viaje para romper el alto el fuego y volver a atacar Gaza. Por eso la idea de tanta grandilocuencia de Trump hablando de Irán y amenazando a Irán con que no puede tener una bomba nuclear. El problema de esta historia es que Irán no tiene una bomba nuclear y no ha manifestado interés en tenerla, más allá de las denuncias del propio Israel. Ali Khamenei, dijo el líder espiritual iraní, volvió a reiterar que, bueno, que tener armas nucleares es algo prohibido por la ley islámica y agregó que Irán nunca ha intentado construir o utilizar armas nucleares, lo cual la religión se lo prohíbe, y que construir armas nucleares y almacenarlas es incorrecto y su uso es haram, o sea, básicamente algo que está prohibido. Dijo, nosotros sí tenemos la tecnología nuclear necesaria, pero Irán no se ha interesado en hacerlo. Sobre esto podíamos agregar otra cosa. Después de ver lo que hizo el misil Oreshnik, hemos descubierto que hay, como decía Putin, empezamos también a entender por qué Putin hablaba de armas sobre una nueva base de generaciones, de reacciones físicas, ¿no? Sobre principios físicos diferentes. Esas eran las palabras que había utilizado Putin. Y el Oreshnik es la primera muestra de ese sentido. El Oreshnik tiene un principio de funcionamiento distinto, no tiene un principio de funcionamiento con un explosivo, sino genera en principio, por lo que aparentemente se sabe, si les interesa el tema, puedo buscar material sobre eso. El Oreshnik lo que busca es producir una explosión, una reacción a una descarga violenta de electrones que genera y que los lanza a velocidades hipersónicas, ¿no? Es un principio de funcionamiento hasta ahora desconocido que se ha mostrado terriblemente efectivo y con una capacidad de destrucción similar al de una bomba nuclear chica. Por lo tanto, si Irán está recibiendo apoyo estrecho de Rusia, y eso lo estamos viendo con muchos acuerdos sobre armas y transferencias de tecnologías, que ya viene sostenida en el tiempo, no sería de extrañar que Irán pueda contar con un arma con este tipo de características físicas, que tiene una capacidad de destrucción similar a la de un arma nuclear, pero con la diferencia que no genera contaminación radioactiva. Para atacar a un país como Israel, pequeño, el uso de armas nucleares es realmente complejo porque básicamente la contaminación radioactiva va a afectar inmediatamente a sus vecinos. Imagínense que de la frontera de Israel a la capital de Siria hay 50 kilómetros. O sea, todo está muy cerquita en Israel. Entonces, uno si puede conseguir la misma destrucción con un arma no nuclear que con un arma nuclear, para un país de ese tamaño tal vez pueda ser una solución. Por lo tanto, Irán ni siquiera necesitaría en el futuro un arma nuclear para defenderse de Israel, puesto que podría hacerlo con armas más modernas que garantizan ese mismo nivel de destrucción sin los efectos colaterales. Y es para pensarlo, ¿no? Entonces, ¿podemos certificar qué era lo que quería Trump con esto? Trump declara una acción con el objetivo final
de limpiar la zona para entregársela a Israel, o Trump declara esa acción con el objetivo de frenar a Israel. En algún momento también se habló que la entrega de la embajada de Israel, perdón, de la capital de Israel, de pasarla de Tel Aviv a Jerusalén, y que Trump había aprobado, iba en ese sentido, darle lo que los israelíes querían, inclusive permitir asentamientos de colonos y demás, a cambio de que Israel cese su campaña de expansión hacia los vecinos y de esa manera pacificar la zona. Pero esto choca con un problema de base. El proyecto de Israel es expansionista y Israel tiene que cumplir los preceptos del Israel bíblico y llegar hasta lo que bíblicamente se consideró el Gran Israel, y eso implica tomar partes de Egipto, tomar gran parte de Arabia Saudí, de Siria, de Jordania, del Líbano, lo cual básicamente es imposible sin una guerra total en Medio Oriente, porque no es atacar un país, tiene que ocupar media docena de países para poder llegar a esas fronteras. En definitiva, el plan de Israel es seguir haciendo guerras en Medio Oriente. Si Trump le cede a Israel Gaza, si Trump le cede Cisjordania inclusive, lo que va a terminar cosechando Trump es lo mismo que pasó cuando le cedió la embajada y otras cosas, que Israel dijo bien, gracias, y siguió adelante con su política. Israel no se siente comprometido a obedecer ningún mandato de Trump ni de ningún presidente de Estados Unidos. Y esto tal vez nos lleva a una reflexión, ¿no? ¿Cómo puede ser que un país tan chico como Israel, que tiene 9 millones de habitantes en total, de los cuales apenas 7 millones son judíos, tenga tanto peso como para arrastrar al mundo a una guerra? Hay 7.000 millones de personas que van a padecer una guerra nuclear porque a un Estado de 7 millones de personas se le ocurre que puede hacerla, porque o le dan lo que quiere o ese Estado hace una rabieta y destruye un enemigo y ataca impunemente países vecinos desde hace décadas, violando cualquier norma más elemental del derecho internacional sin ningún tipo de sanción, reacciones, ni siquiera críticas oficiales de los países. Como sucede de alguna manera con algunas cosas que hizo Zelensky en estos 2 o 3 años, Israel tiene la capacidad de censurar a otros gobiernos, de opinar sobre las cuestiones internas, de presionar, de sancionar ante el silencio de los demás, inclusive de agachar la cabeza y pedir disculpas si hubo algo que ofreció Israel, que ofendió a Israel. Y uno vuelve a preguntarse en este punto, ¿por qué razón un Estado tan chiquito, un Estado que apenas tiene 7 billones de personas, no solo tiene esa ascendencia que tiene en Medio Oriente, sino la tiene básicamente en el mundo, donde tiene carta blanca para masacrar a otro pueblo durante décadas y que nadie mueva un dedo? No hay una sanción básicamente contra Israel, por lo menos de parte de Occidente. Trump en realidad ha jugado sus cartas con coherencia desde que subió al poder por segunda vez. A veces mucha gente no lo cree, se siguen burlando, siguen hablando de las locuras de Trump, pero lejos de locuras, lo de Trump es un plan calculado. Lamentablemente, o por suerte, no sé cómo interpretar esto, Trump ha vuelto a hacer lo mismo que hizo en su primer mandato. Es el mismo estilo político que hizo antes. No estamos encontrando nada nuevo. Es la misma forma de hacer, bueno, adecuada a nuevas situaciones. Trump comenzó con declaraciones fuertes sobre México y sobre Canadá,
¿Y qué terminó consiguiendo? Lo que se le dio la gana. Básicamente México terminó negociando con Trump, poniendo 10.000 soldados en la frontera y cediendo a cambio de qué? A cambio de que las sanciones, las sanciones vía aranceles se mantengan en suspenso mientras conversan, ahora por 30 días. Pero tiene México esa espada de Damocles constantemente colgando sobre su cabeza que limita su margen de acción. Y Sheinbaum, más allá de sus declaraciones iniciales, terminó agachándose ante Donald Trump. Lo mismo cabe para Canadá. Eh, y bueno, Panamá ya ha dado muestras de retroceder en sus amenazas contra Estados Unidos y en ceder básicamente a lo que Estados Unidos le pide. Y Groenlandia también va a caer por el aro, va a ir por el mismo camino. ¿Cuáles son los problemas reales que está teniendo? Y bueno, está teniendo un problema en Ucrania, donde Putin sigue avanzando a pasos agigantados. A veces hay gente que se pone nerviosa con el tema de Ucrania y por qué Rusia no actúa más rápido y por qué Rusia no hace esto o aquello. Y la realidad es que Rusia ya destruyó básicamente toda la infraestructura energética, está todo colapsado en Ucrania. Cada vez se habla más de sacarlo a Zelensky del poder y, y ahora acaba Rusia de volar el principal gasoducto ucraniano, que era 4 veces mayor que el más grande que había en Europa, y que esto va a significar un nuevo problema de abastecimiento para Europa. Eh, y el avance de las tropas rusas en el campo es arrollador, con cada vez menos bajas y con cada vez mayor velocidad. Zelensky básicamente está contra las cuerdas y BlackRock, que se acercó a Trump con la idea, entre otras, de quedarse con el litio o las tierras raras que Trump está pretendiendo para negociar con Ucrania, eh, puede ser nada más que un deseo, dado que Putin no parece tener por ahora ningún problema con la situación, sigue avanzando, no disputa las declaraciones, no hace gestos grandilocuentes, avanza en silencio. Rusia con Putin es un país de políticas consumadas, de no hacer grandes anuncios, pero termina finalmente consiguiendo sus objetivos. Eh, Hoy no demuestra ningún apuro por sentarse a hablar con Trump, cuando sea el momento lo harán, porque mientras tanto el tiempo va jugando a su favor y va ganando espacios. Por otro lado, China ha dado una sorpresa tal vez, respondiendo a las sanciones de Trump, a las sanciones, bueno, a los aranceles que ha fijado Trump, con también la imposición de una serie de condiciones, de aranceles en los combustibles estadounidenses y otras medidas que demuestra, y yo creo que más que nada, que demuestra China que tiene dos cosas que Estados Unidos tiene que tener en cuenta: la capacidad de hacer daño y la voluntad de hacer daño si es necesario. China no quiere un enfrentamiento con Estados Unidos, pero si es necesario lo va a hacer. Y a diferencia de lo que pasaba con Canadá o con México o con Groenlandia, acá no se trata de yo voy, presiono, amenazo y tienen que ceder. Porque si hacen eso, China tiene sus fuerzas armadas que hoy pueden rivalizar con los Estados Unidos, inclusive pueden derrotarlos seguramente a los Estados Unidos, si se da en un campo propicio, como sería cerca de las costas de China. Y por otro lado, tiene una capacidad económica y una capacidad de producción que no le hace temer las sanciones de Estados Unidos. Estados Unidos, si hubiese recibido una situación recíproca de aranceles y de corte de economía con,
con México, seguramente lo hubiese sentido y mucho. Estados Unidos no podía ni siquiera poder haber sostenido eso en el tiempo. Pero la ascendencia, el miedo, la decisión fue suficiente para que inmediatamente Sheinbaum agache la cabeza, como decíamos. En el caso de China la cosa es distinta, que es lo mismo que sucede con Rusia. Levantarle el tono de voz a China no significa que China va también a levantarle el tono de voz. China va a seguir con su ánimo calmo, pero va a ir tomando decisiones que golpean en puntos blandos de Estados Unidos. Y le ha demostrado eso. O sea, si vos me vas a sancionar a mí, no voy a ser yo el único perjudicado. Entonces, ¿qué le pasó a Trump en realidad? Trump empezó a encontrar sus propios límites. Por un lado, golpeó en todos los lugares blandos, donde pudo sacar ventajas y construir una imagen triunfadora, pero en otros lados tuvo que empezar a recalcular. Se le están presentando cuestiones impensadas, por ejemplo, los turcos están muy molestos porque Estados Unidos bloqueó 2.000 millones de dólares rusos destinado a la construcción de la central nuclear de Akuyu, que iban a hacer ambos países en forma conjunta. Con tecnología rusa y trabajo ruso se iba a generar esta central que en parte iba a financiar el propio Estado también ruso. Y Estados Unidos metió sus sanciones y lo hizo inclusive antes de que oficialmente se haya sancionado al banco responsable. Rusia inclusive giró el dinero a través de un banco estadounidense, porque en ese momento estaba exceptuado esto de las naciones y así todo detuvieron ese dinero y lo bloquearon. Yo no sé si Rusia esto lo hizo por error, no considerando este problema, o Rusia lo hizo absolutamente exprofeso, esperando que Estados Unidos haga lo que hizo para después decirle a Turquía, bueno, yo la plata te la di, a vos no te llegó por tu amigo estadounidense, bueno, ¿qué vas a hacer con eso? Porque el socio de Estados Unidos es Turquía, y Turquía, miembro del país, de la OTAN, seguramente va a querer otra posición y no esta. Quiere que se le devuelva su dinero para poder seguir con su proyecto en marcha y esto objetivamente lo va a enfrentar con Estados Unidos. Entonces, vemos que la cosa es muchísimo más compleja de lo que se ve a simple vista. No podemos caer en tentaciones de ser reduccionistas ni para un lado ni para el otro. Trump tiene hoy un montón de problemas para resolver, pero muchos en serio, como esto de la central nuclear de Akuyu, pero hay muchos más. Tiene problemas en todos lados. Está tratando de desarmar las políticas de Biden, tratando de luchar contra los restos del globalismo y a la vez tiene que tener una imagen de fortaleza con Rusia y con China. Y no es fácil, ¿no? Desmantelar el Estado profundo que históricamente funcionó durante tantas décadas. Y hay intenciones de hacerlo, como sucede con la cuestión de la USAID, y donde uno ve la decisión, no solo por desmantelarla y desfinanciarla, sino por considerar básicamente que es cierto lo que estaban diciendo otros países, que era una herramienta de interferencia del globalismo estadounidense para manipular procesos electorales en otros países. Bueno, demuestra las ganas de ir a fondo en este problema. Pero claro, con las ganas solo no alcanza y hay que poder sostener esto en el tiempo. Yo creo que Trump empieza a ver las primeras resistencias reales. Ha pasado apenas una semana que asumió el poder, un poco más, 2 semanas. Y ya ha dado múltiples señales. Está hiperactivo Trump y
Y claro, probablemente es lo que siempre hemos dicho, lo que no haces en los primeros días de gobierno, no lo haces nunca más. Trump parece probablemente saber esto y está actuando en un doble plano que no es fácil de resolver, tanto las cuestiones internas como las externas. Trump quiere romper el sistema. Trump es alguien que lucha realmente contra el Deep State. Salir de la OMS es realmente una decisión política consciente que tiene que ver con precisamente muchas de las políticas que implementó el globalismo, entre ellas estas reformas en las Naciones Unidas, en la OMS, que obligaban a los países a aceptar básicamente una, una posición de ruptura, podríamos decir. La OMS es claramente una agencia al servicio de la empresa farmacéutica con un inmenso poder de lobby. De entonces, desmantelar, salir de la OMS y desmantelar la OMS es una acción que hace Trump conscientemente, es capaz de llevarla hasta el final, le van a doblar los brazos. Vamos a ver, porque Trump puede ser paralizado por el pantano o puede hacer un cambio histórico. Mucho de esto va a depender de cómo él resuelva las relaciones con Rusia, con China, y ahora acabamos de ver también cómo las puede resolver con Israel.